Hola y bienvenido a Huesos Secos. En esta ocasión veremos si es que los apóstoles pecaron cuando recogieron espigas en el día de reposo o no. Comenzamos. En la primera parte, hablamos de por qué debemos de considerar de nuevo el día de reposo. Si no has visto ese video, dale clic aquí. En la segunda parte, hablamos acerca si es que el día de reposo es solamente para los judíos o los israelitas. Si no has visto ese video, dale clic aquí. Ya hablamos acerca de por qué debemos de considerar de nuevo el día de reposo. Lo debemos de considerar porque es un mandamiento y lo debemos de guardar por amor. También hablamos si es que el día de reposo es exclusivo de los judíos o de los israelitas. Y nos dimos cuenta que el día de reposo fue un mandamiento instituido desde la semana de la creación y que el Mesías, en Marcos 2, nos habló que el día de reposo fue creado para el hombre. En esta ocasión, veremos cuando los apóstoles recogieron espigas en el día de reposo, si es que pecaron o no pecaron y por qué Yahshua les permitió recoger espigas en el día de reposo. Empecemos con Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Para poder responder a la pregunta si es que los apóstoles pecaron por recoger espigas en el día de reposo, tenemos que entender varios puntos. Número 1. Como leemos en el versículo 1, los apóstoles tuvieron hambre, una necesidad básica de cualquier ser humano: comer. Recordemos que los apóstoles acompañaban a Jesús, a Yahshua, en todo su camino. No tenían un lugar fijo a donde llegar, no llevaban muchas provisiones, dependían de lo que otras personas les dieran y les ofrecieran. Como no trabajaban, obviamente no tenían dinero para comprar alimento. Entonces se vieron en esa situación complicada donde quizás traían dinero para comprar algo para comer en el día de reposo, pero como era día de reposo, no había quien les vendiera porque no era común ver gente trabajando, vendiendo en el día de reposo en Israel. Punto número 2. La acusación que le hicieron los fariseos a Jesús, a Yahshua. Esta acusación está basada en Éxodo 16, versículo 4 al 5, que dice así: Y Yahweh dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover el pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo apruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Estos dos versículos nos enseñan a estar preparados para el día de reposo. Si tenemos que cocer algo durante ese día para comer, la palabra nos dice que lo cozamos un día antes. Y eso también aplica para las personas que deben de recoger su alimento de algún sembradío, de algún árbol, de alguna viña, etc. Debemos recogerlo un día antes para ese día no hacer ningún trabajo y profanar el día de reposo. Entonces, los fariseos vienen y acusan a los discípulos basado en esos textos. Y le dicen: tus apóstoles están haciendo algo que no deben de hacer en día de reposo. Pero el maestro Yahshua, Jesús, le responde de una forma muy interesante. Y ese es el punto número 3 que tenemos que analizar. Yahshua le respondió esto: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Como podemos ver, Yahshua comparó la situación de David en aquel entonces con la situación de sus apóstoles en ese momento. Tanto David como los apóstoles tuvieron hambre. Para contextualizarnos un poquito acerca más de por qué Yahshua usó a David como ejemplo,
Recordemos que David estaba huyendo de Saúl en aquel entonces. Como David ya había sido proclamado rey y Saúl tenía sospechas de que él era el nuevo rey, estaba buscando para matarlo. Y como lo dice en 1 Samuel 21, David llevaba compañía, y leemos lo siguiente. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó de un asunto, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes en mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh, para poner panes calientes al día que ellos fueron quitados. Como leímos en 1 Samuel capítulo 21, David y los que con él estaban tuvieron hambre, de la misma forma que los apóstoles tenían hambre. Entonces Yahshua lo que hizo fue comparar a los apóstoles en ese momento con David en aquel entonces, para que los fariseos pudieran entender que Yahweh es misericordioso y él entiende las necesidades de los seres humanos, como en este caso, comer. Ahora, como punto número 4, leamos el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y para eso podemos leer Números capítulo 28, versículo 9, que dice así. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. En estos 2 versículos nos está hablando acerca de las ofrendas de cada día de reposo. Entonces Yahshua lo que nos está diciendo es que los sacerdotes, al ofrecer estas ofrendas, están transgrediendo el día de reposo, pero son sin culpa. Yahshua lo que está haciendo aquí es que puede haber ocasiones en donde por alguna emergencia o alguna necesidad tenemos que quebrantar el día de reposo, pero seremos sin culpa. Y en este caso los apóstoles tenían hambre, como ya lo hemos repetido, una necesidad básica de todo ser humano. Entonces, Yahshua lo que le está diciendo, sí, están transgrediendo el día de reposo, pero son sin culpa. Como último punto, leemos en el versículo 7 y versículo 8 lo siguiente. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el versículo número 7, Yahshua nos está hablando de misericordia, que él prefiere misericordia sobre sacrificios. Y no está hablando de sacrificios de animales, sino está hablando del sacrificio de dejar de comer en el día de reposo porque tenías hambre. Y como era día de reposo, no fuiste y recogiste algo para comer. Así como hizo misericordia con David cuando tuvo hambre, así como tiene misericordia y entiende que los sacerdotes profanaban el templo cuando hacían los sacrificios, y así también Yahweh hace misericordia para con los apóstoles. Incluso en el versículo 7 dice, no condenarías a los inocentes. Yahshua le está diciendo, sí, transgredieron el día de reposo, pero son inocentes. Y termina con el versículo 8 y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí lo que nos está diciendo Yahshua es que Él conoce perfectamente todas las reglas, las limitaciones y qué es lo que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer o bajo qué circunstancias qué sí se puede hacer, porque Él es el Señor del día de reposo, Él lo conoce perfectamente. Entonces Él declaró inocentes a sus apóstoles, no cometieron pecado, mas sin embargo el día de reposo fue profanado, fue transgredido por lo que hicieron los apóstoles, pero fueron sin culpa. Muchos se quedan con el concepto erróneo de que ahora como creyentes en el Mesías podemos transgredir el día de reposo y seremos sin culpa. Como hemos visto en este estudio, los apóstoles sí transgredieron el día de reposo, pero fueron inocentes.
lo cual cambia mucho las cosas. Muchos han pensado que, basados en estos versículos, uno puede hacer lo que quiera en el día de reposo. Así como los apóstoles recogieron espigas, algo que no debían de hacer en día de reposo, ahora nosotros también podemos hacer lo que no podemos hacer en día de reposo y seremos sin culpa. Pero ahora hemos entendido que los apóstoles sí transgredieron el día de reposo, pero fueron hallados sin culpa, fueron inocentes. Así como lo fue David, no debió de haber comido de los panes, pero tenía una necesidad, así como los apóstoles. O también como los sacerdotes ofrecían sacrificios en el día de reposo, lo cual los llevaba a profanar el día de reposo, pero eran hallados sin culpa. En resumen, los apóstoles tenían hambre como David la tuvo, y esa necesidad urgente los llevó a transgredir el día de reposo, pero no porque no les importara respetar el día de reposo, sino por la situación en la que se encontraban. En el caso de David, quería proteger su vida y salió huyendo y sin prepararse para el camino. Y en el caso de los apóstoles, tenían pocas provisiones, además que estaban en una situación de austeridad por acompañar al maestro a predicar el evangelio. Por tanto, recurrieron a tomar espigas en el día de reposo. El pasaje de Mateo 12 no es justificación para ignorar el día de reposo, tampoco para decir que Yahshua abolió la ley del día de reposo. Yahshua usó este pasaje para explicarnos que la ley del día de reposo no es inflexible ni rigurosa, sino todo lo contrario. La ley del día de reposo fue creada para el hombre, para que disfrute un día de descanso de las labores cotidianas y para llamarlo un día glorioso, como lo dice en Isaías 58, del versículo 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. El día de reposo fue creado para ser una delicia, y no un legalismo. Desafortunadamente muchos cristianos toman este pasaje para decir que Jesús o Yahshua es el Señor del día de reposo y nos da permiso de transgredirlo. Y esta forma errónea de interpretar este pasaje se debe a la forma legalista que los fariseos agregaban a muchos mandamientos. Ya que si entendemos la ley de Yahweh desde una perspectiva única y exclusiva de los fariseos, ignoramos la ley escrita en los primeros 5 libros de la Biblia, vamos a pensar que la ley de Yahweh es pesada y difícil de llevar. Pero Yahshua siempre estuvo en contra del legalismo de los fariseos, como lo leemos en Mateo 15 y en Mateo 23. Y sobre todo en Mateo 23, donde nos dice esto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. De nuevo, como nos dice el versículo 3, así que todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Básicamente los fariseos y los escribas se sentaban en las sinagogas y enseñaban de Moisés. Leían la ley de Moisés, que puede estar en Génesis, Éxodo, Números, Levítico o Deuteronomio, y enseñaban esa ley al pueblo. Y es lo que nos está hablando aquí el maestro. Cuando ellos se sienten a enseñar de Moisés, dice, hagan todo lo que les digan que guardéis. Pero no hagan conforme a sus obras, no a las obras de Moisés, sino a las obras de los fariseos y de los escribas. Entonces, podemos ver que el mismo Hijo de Yahweh, el Mesías de Israel, Yahshua, Jesús, nos está diciendo que guardemos sus mandamientos. Y entre esos mandamientos está el día de reposo. Saludos y bendiciones. Si te gustó este video, déjame un like. Si no te gustó, déjame un dislike. Pero también déjame saber en los comentarios por qué no te gustó. Si quieres ver el siguiente video de esa serie acerca de si los cristianos deben de guardar el día de reposo o no, dale clic aquí, en donde vamos a estudiar si es que Jesús, Yahshua, quebrantó el día de reposo en Juan capítulo 5, versículo 18. Si quieres ver el resto de los videos pasados, dale clic aquí. Si deseas tener más comunicación conmigo, puedes contactarme por correo electrónico o por Skype. Los datos están abajo en la descripción del video. Si no te quieres perder ningún video que subimos, suscríbete al canal. Hasta luego. Saludos y bendiciones. Les desea Huesos Secos.